Bueno, buenas noches muchachos. La idea del día de hoy es hacer una tutoría de ciclo celular. La vez pasada no se pudo hacer por problemas con el programa para poder subir el video a YouTube, porque ya no se puede hacer directamente, entonces estábamos ahí como en un enredo, pero bueno, ya. Esta tutoría es muy cortica, porque el ciclo celular es un tema que se puede ver relativamente en poco tiempo. No vamos a ver meiosis porque meiosis corresponde más como a la parte de embriología, entonces la ideal sería verlo como con embriología, como para que quede conectado directamente con eso. Bueno, entonces para hablar del ciclo celular, lo primero que tenemos que hacer es como darnos una idea de lo que es. Entonces, como ven en la imagen, básicamente una especie de célula que está pasando como por una especie de peaje. Y nos habla de que hay como un punto de control, ¿cierto? Entonces es básicamente un concepto que tenemos que tener claro a la hora de hablar de ciclo celular. El ciclo celular, a pesar de que no solamente incluye la etapa de división como tal, pues es un proceso altamente regulado y controlado al cual la célula puede acceder o no dependiendo de las condiciones del medio y dependiendo de la expresión de una serie de proteínas que se van a llamar proteínas, por ejemplo, supresoras de tumores, que vamos a ver más adelante. Pero entonces que tenemos claro que el ciclo celular es una serie de etapas que involucran tanto la vida normal de la célula como aquel proceso de replicación o de división que tiene, y que es un proceso altamente controlado. Y es importante esa regulación porque más adelante vamos a ver una serie de alteraciones que se derivan de esa falta de controlación del ciclo. Entonces esta imagen es como para ilustrar ese fenómeno tan importante que es el control del ciclo celular a través de varios mecanismos que vamos a ver más adelantico. Pero antes de hablar del ciclo celular tenemos que tener un montón de conceptos claves, y los tenemos que definir previamente para poder entender como todo lo que va a involucrar el proceso del ciclo celular. Entonces voy a enunciarlos rápidamente porque me imagino que en la clase les definieron esos conceptos. Igualmente pues si no, es muy fácil la definición de cada uno. Entonces, una célula somática es toda aquella que forma parte estructural del cuerpo. Entonces hablaremos de célula somática, por ejemplo los miocitos, por ejemplo las células del tejido epitelial, del endotelio, que van a ver más adelantico en histología. Pero en cambio las células germinales son todas aquellas células precursoras de una célula sexual. Esas las vamos a ver, pero en el contexto de la meiosis, eso es más adelante. El gameto es el resultado de la unión de las dos células germinales, que pues ya debieron haber visto para este punto que son el espermatozoide y el ovocito. La cromatina es como una especie de masa en donde digamos que es donde está inmerso como la información genética. Más adelante vamos a ver como los niveles de condensación del ADN dentro de la célula. El centrómero es una estructura que se encarga del estrangulamiento primario de la célula. Eso más adelante lo vamos a definir bien. Es únicamente necesario que ustedes se tengan la idea por ahora de que el centrómero es una estructura que permite que la célula se parta en dos. El telómero es el extremo o la parte terminal o el final de uno de los pues de un cromosoma. Está definido por una secuencia de nucleótidos que son adenina, 3 guaninas y 2 timinas. Pero no es importante pues que sepan esa secuencia, solamente un dato como curioso. La cromátide es uno de los dos lados de un cromosoma metafásico. Ahorita vamos a ver un cromosoma que imagino pues que todos ya lo han visto y qué significa que sea metafásico. La euploidía se hace referencia al número correcto de cromosomas que puede haber después de una división celular, mientras que la aneuploidía es el número incorrecto de cromosomas que podemos encontrar. Enseguida vamos a ver dos imágenes para que puedan tener esos conceptos más claros. Y el locus se refiere a un lugar particular en una secuencia de ADN. Entonces, tengan presente que euploidías no necesariamente implica que hay 46 cromosomas. Euploidías lo único que nos indica es que tenemos dos copias de cada cromosoma. O sea que no tenemos anormalidades en cuanto al número de cromosomas, pero también puede incluir alteraciones en las que tengamos más de 46 cromosomas.
por ejemplo en triploidías, como ven en la imagen, o tetraploidías. Como ven, no se altera el número de pares de cromosomas, o sea, seguimos teniendo dos pares, uno del padre y uno de la madre, pero sí se altera la cantidad total de esas parejas de cromosomas. Mientras que en las aneuploidías se afecta el número de alguno de los cromosomas, entonces podemos tener la deficiencia de uno o exceso, por ejemplo, cuando tenemos trisomías. Entonces la imagen que ven ahí, por ejemplo, es un síndrome de Down. Trisomía 21, por ejemplo, sería un ejemplo de aneuploidía. Listo, entonces son dos conceptos importantes para tener claros antes de empezar. Bueno, entonces ahora sí, con respecto al ciclo celular. El ciclo celular abarca la etapa de crecimiento, desarrollo, diferenciación, maduración y reproducción de la célula. Es decir, no solamente incluye la parte en la que ella se divide o en que genera células hijas. Hay una diferencia muy grande entre crecimiento, desarrollo, diferenciación y maduración. Pero eso también puede ser considerado como algo muy particular de cada tipo de célula. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del fibroblasto, entonces decimos que tiene un proceso total de ciclo celular de 16 horas. Pero dentro de esas 16 horas estamos incluyendo dos etapas. Una que se llama interfase, que es el ciclo normal de vida de la célula, que va a estar dividido en tres etapas o cuatro. Y la etapa de mitosis como tal, que dura, en el caso de los fibroblastos, de esas 16 horas se toma solamente una hora. El tiempo de mitosis, de ciclo celular de cada célula es muy variado. Entonces yo doy el ejemplo con el fibroblasto porque es como un periodo muy fácil, de 16 horas dividido en 15 horas de interfase y una hora de mitosis, pero eso puede variar para los diferentes tipos de células que tenemos dentro del cuerpo. Entonces la interfase se divide en tres etapas: la etapa G1 o GAP1, la etapa S, la etapa G2 o GAP2, y hay una cuarta etapa que no todas las células la tienen. Bueno, uno podría decir que también pues es de todas las células también, pero no se menciona mucho, que es la etapa de senescencia celular o quiescencia celular con Q, o la etapa G0 o GAP0. Ahorita, bueno, ahí se ve bien. Entonces, por ejemplo, esta etapa de GAP0 es un estado en el que la célula se mantiene en un estado basal, donde no va a tratar de duplicar su material genético para replicarse, para dividirse, no está pensando en continuar con el ciclo celular, sino que se mantiene estable. Como dice la palabra, quiescente, quieta. Vamos a ver entonces qué pasa en cada una de esas fases de la interfase y luego en la mitosis. Pero entonces desde ya sabemos que la mitosis está repartida en varias etapas, y esas etapas muchas tienen subetapas, por decirlo así. Entonces a grandes rasgos se divide en cuatro etapas. Primero, que son en orden, la profase, que se ha descrito pues últimamente como ya una fase intermedia entre la profase y la etapa que sigue, que es la prometafase. Después de la profase estaría la metafase, pues teniendo en cuenta esa etapa intermedia que les acabo de decir. Luego estaría la anafase y luego la telofase. Pero entonces, por ejemplo, vemos que en la profase hay otras 5 etapas más pequeñas que han definido pues y que son importantes. Es importante conocerlas, pero no es fundamental que ustedes las sepan para entender el proceso de ciclo celular. Entonces es básicamente como que tengan conocimiento de que existen. Y por ejemplo, la anafase se puede dividir también en anafase A y anafase B, pero esos son minucias pues que no valen la pena como mencionar. En orden entonces serían 5 etapas, sin contar la última que no se las he dicho, que entonces sería, recapitulando: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, y una última etapa que es la etapa en la que se va a dar la división celular, en la cual tenemos que tener en cuenta y hacer la diferencia entre tres conceptos muy importantes que vamos a ver ahorita, que es el de citocinesis, cariocinesis y citodiéresis. Ahorita los miramos con más detalle y miramos cómo se llama esa etapa. Bueno, pero entonces sigamos con esto. Dice que las células se reproducen en respuesta a una cascada de señales que pueden inhibir o activar el ciclo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque el proceso de división celular no se da de la nada. Tiene que ser inducido por una serie de sustancias o proteínas activadoras, así como también puede ser inhibido por otra familia de proteínas inhibitorias. Eso es importante tenerlo en cuenta porque
por ponerles un ejemplo, en el proceso del cáncer, a pesar de que no se tiene como una explicación definitiva y clara de cuál es el origen o el desarrollo, la patogenia de los procesos cancerígenos, pues sí se ha visto una característica común, y es que hay una falta de regulación del ciclo celular. Entonces se produce una proliferación exagerada sin ningún tipo de control. Hay muchos modelos para explicar eso y hoy pues no nos compete como explicarlos, pero pues básicamente es importante entender que a partir de una sola célula o de un grupo de células, lo que llaman teoría monoclonal y policlonal del cáncer, se puede generar un montón de divisiones consecutivas, y esas divisiones pueden ir acumulando mutaciones porque, como les dije ahorita, no hay ningún tipo de control en el ciclo. Y esa serie de mutaciones en muchas ocasiones pues no solamente va a estar presente, sino que también va a alterar la maduración y la diferenciación de la célula. Entonces es muy común, por ejemplo, ver en linfomas de células inmunes que hay una gran proliferación de ese tipo de células, y que esas células que salen después de ese proceso de división salen inmaduras, o sea, salen sin su función normal. Y eso es muy grave porque va a generar muchas consecuencias pues que no es importante mencionar ahora. Las células embrionarias, como dice ahí, a pesar de que comparten la característica con las células cancerosas de que se acorta el periodo de G1, que enseguida miramos qué pasa en G1, sí tienen una especie de control o de regulación. Entonces no es lo mismo hablar de la falta de regulación en una célula embrionaria que en una célula cancerosa. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero entonces en el ejemplo del fibroblasto que les mencioné ahorita, entonces tenemos la etapa de G1, que puede ir de 3 a 5 horas. En esa etapa de G1, a grandes rasgos, ¿qué va a pasar? Es que la célula va a recoger insumos y va a llevar sus funciones metabólicas normales. En la etapa S, se conoce también como la etapa de replicación, porque se va a duplicar la cantidad de material genético a partir, pues como dice la imagen, de la replicación, que acuérdense que es un proceso semiconservativo en donde se obtienen dos hebras de ADN, ¿cierto? Una a partir de cada una de las dos hebras que componen la cadena de ADN original. Esa etapa dura de 7 a 8 horas, y luego sigue la etapa de G2, en donde la célula ya tiene mayor tamaño porque se replicó el material genético, recogió insumos, sigue realizando sus funciones metabólicas y se prepara para entrar en la etapa de mitosis como tal. Luego sigue la mitosis. Entonces la mitosis tiene 5 etapas, depende pues del punto de vista. Como les dije ahorita, tiene varias subetapas. Pero entonces, según la imagen, tenemos 4 etapas y una última etapa que se llama de citoquinesis. En esa etapa de citoquinesis hay un fenómeno que se denomina, que consiste en la partición del citoplasma y de la formación de dos células hijas, que ahorita miramos pues cómo se da eso. Listo. Bueno, entonces acá está más detallado qué pasa en cada etapa. Entonces, en la interfase, la célula, como les dije, cumple las funciones normales, crece en tamaño, forma microtúbulos y es el periodo más activo metabólicamente. Aquí es importante mencionar que los microtúbulos son esenciales para la división celular, porque los microtúbulos hacen parte del citoesqueleto, como ya deben saber, y son los que van a formar el uso acromático, que enseguida vamos a ver qué es el uso acromático. Pero entonces tenga presente que el uso acromático es el que permite que los cromosomas se desplacen de un polo al otro de la célula, y es lo que va a llevar a que tengamos dos células y que en esas dos células al final tengan la misma cantidad de cromosomas. Después de la interfase, entonces, perdón, no después de la interfase. Dentro de la interfase tenemos otras 3 etapas. La etapa de G1, que es aquella en donde se da la recepción de señales intra y extracelulares para que empiecen a preparar la célula para la división. Acuérdense que a partir de G1 también la célula puede irse para G2, o la etapa de senescencia o quiescencia celular, que es un estado relativamente inactivo. Inactivo en el sentido de que la célula no se va a preparar para dividirse, pero sigue teniendo sus funciones metabólicas normales. La etapa S, que es la etapa de síntesis y duplicación de todos los componentes celulares. Se replica el material genético y se sintetizan las histonas. Recuerden que las histonas es una manera que tiene la célula de organizar o de compactar de mejor manera la información genética. Aquí es algo muy
ilustrativo comparar esas etapas de compactación del genoma con las estructuras de las proteínas. Entonces tenemos que la primera estructura de las proteínas es la cadena peptídica normal sin plegamiento y que se encuentra inactiva. Eso lo podríamos comparar con la doble cadena del ADN. Luego la estructura secundaria, que son las alfa hélices y las láminas beta y las superestructuras secundarias, la podemos comparar en el ADN con la formación de nucleosomas, que los nucleosomas son básicamente agrupaciones de octámeros, y los octámeros son unas proteínas que se agrupan de a 8, por eso se llaman octámeros, y que enrollan el ADN en vueltas, que tienen en total 200 pares de nucleótido por vuelta, perdón. Luego sería la estructura terciaria de las proteínas, que es aquella donde están plegadas ya y pueden ser fibrosas o globulares si se acuerdan. Y en el ADN tenemos entonces que eso se puede comparar con algo que se llama fibra solenoide. Y por último, la estructura cuaternaria, que es el plegamiento de varias cadenas terciarias, se puede comparar con otra estructura dentro de la organización del ADN que se llama dominio de Asa. Eso no es como tan importante, es solamente una comparación que me enseñaron a mí en clase y me pareció muy buena porque así uno entiende mejor. Bueno, y la etapa G2 se caracteriza porque hay un aumento gradual del volumen citoplasmático. La cromatina difusa, van a ver que hay dos tipos de cromatina, eucromatina y heterocromatina. Ahí pues ya les puse cuál es la difusa. La eucromatina se convierte en heterocromatina, y eso se da debido a un proceso de condensación. Eso es necesario para poder organizar de mejor manera como ese material genético que se va a repartir después. No se puede tener regado por todo el núcleo. Entonces llegamos por fin a la mitosis. Una vez duplicado el material nuclear y citoplasmático de la célula, esa está lista para poder repartir el contenido de la misma en dos células hijas. Ahí vamos a empezar a hablar entonces de los tres conceptos que les mencionaba ahorita. El primero de ellos es la cariocinesis. La cariocinesis es la división del material nuclear. Eso tiene que quedar claro porque es muy común confundir cariocinesis con citocinesis, y citocinesis no es la división del material nuclear, sino la división del material citoplasmático, como vamos a ver enseguida. Creo que en la siguiente diapositiva está. Ahí está. La división del contenido citoplasmático se da de forma equitativa porque, como les dije ahorita, cada célula hija termina con el mismo número de cromosomas y pues idealmente con el mismo volumen más o menos de citoplasma y una dotación básica de organelas, y eso se conoce, como les dije ahorita, como citocinesis. Y el tercer concepto importante a recordar es la citodiéresis, que es como esa capacidad de independencia de cada célula hija, o sea, no están condicionadas la una a la otra una vez que se da la citodiéresis, y la citodiéresis se da por el estrangulamiento de la membrana. Ahorita miramos en qué fase se da eso y cómo se da. Bueno, como les dije ahorita, la mitosis tiene varias etapas. Entonces la primera de ellas, vamos a ver como lo más importante. Les recomiendo que busquen como las etapas de la profase, las 5 etapas que les decía ahorita, que son importantes porque eso lo van a ver la relevancia en el área de la genética. Cuando les empiecen a hablar de los procesos de recombinación del material genético, van a ver pues que es en una de las etapas de la profase y en la metafase en donde se dan esos procesos. Si no estoy mal, es en la diplotene y en metafase, pero no tengo seguridad de eso, entonces sería muy bueno que lo buscaran por aparte. Entonces la profase se puede dividir en dos etapas, además de las 5 que les menciono, en profase temprana y tardía. Entonces en la temprana básicamente aparecen los cromosomas, porque recuerden que en estado normal la célula no debe tener cromosomas. Y se empieza a formar el huso cromático. El huso cromático son esas proyecciones de microtúbulos que van a ir de un extremo al otro de la célula para poder transportar los cromosomas. Y luego está la profase tardía, que es aquella en donde desaparece la membrana nuclear y los cromosomas pues se van condensando más. La desaparición de esa membrana nuclear está mediada por una proteína que se llama laminina B, que va a ser importante otra vez en la etapa de telofase para la reorganización de la membrana nuclear. Así como la destruye, también la vuelve a formar. Luego hay una etapa intermedia entre la profase y la metafase que se llama prometafase. Entonces la prometafase se divide así textual, como lo podrían encontrar de pronto en internet o en los libros, como un momento dinámico en que cada cromosoma es agarrado, pues así agarrado entre comillas, no es así como tan simple,
pero es una buena forma de interpretarlo, por fibras del uso mitótico o acromático, es lo mismo, desde ambos extremos de la célula y se desplazan a la placa ecuatorial. La placa ecuatorial es el centro de la célula, listo. Luego sigue la metafase, que es en donde los cromosomas adquieren su máximo grado de compactación. Eso usualmente es pregunta de parcial, para que lo tengan en cuenta. Y pregunta del último laboratorio. Se unen las fibras del uso acromático por medio del centrómero, que es, ahorita miramos qué es en una imagen, y se terminan de desplazar a la placa ecuatorial, o sea, se acaban de alinear en el medio. Posteriormente está la anafase, que es esa separación o disyunción de los pares de cromosomas homólogos. Cada polo queda entonces con 23 pares de cromosomas. Aquí es importante empezar a hablar de la regulación del ciclo. El ciclo celular, como todo proceso, mejor dicho, dentro de la célula, está mediado por procesos de señalización. Entonces quiere decir que está controlado, ¿cierto? Ese control se puede definir o se puede explicar por medio de este esquema en cuanto a la anafase. Vamos a ver más adelantico otros esquemas de control del ciclo celular. Pero entonces por ahora miremos esto. Para que se dé una buena anafase, una anafase apropiada, tiene que haber una activación del complejo promotor de anafase, que se activa por la unión de la CDK21. ¿Qué es la CDK21? CDK traduce ciclina dependiente de quinasa. Es una de las tantas proteínas que puede promover el ciclo celular. Más adelante, cuando veamos qué estimula el ciclo o qué lo inhibe, van a entender mejor el concepto de CDK. Pero por ahora solamente tengan en cuenta que la CDK21 activa el complejo promotor de anafase. Ese complejo promotor de anafase puede degradar otra proteína que se llama securín. El securín está unido a otra proteína que se llama separasa. Entonces es como si fuera una especie de enzima inhibitoria. Cuando se degrada el securín, la separasa queda libre y activa, y la separasa puede degradar coecinas. Las coecinas son las que unen a los cromosomas por el centro, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando se degradan esas coecinas se rompen, y eso permite que en la placa ecuatorial una parte de los cromosomas se vaya para un lado y la otra para el otro, porque se pueden romper. Entonces, como dice ahí, separa las cromatías de los cromosomas, que recuerden que es uno de los dos lados del cromosoma, y pues podemos decir que entonces hay una buena anafase. Se puede hablar de una verdadera anafase. Después de la anafase sigue la penúltima etapa, que es la telofase. Que la telofase es como lo contrario a la profase. Los cromosomas se van descondensando, formando otra vez la eucromatina. La envoltura nuclear se vuelve a aparecer por medio o gracias a una proteína que es la laminina B, como les dije ahorita, y hay un estrangulamiento de la membrana ocasionado por la ausencia de citoesqueleto. Entonces los microtúbulos se van despolimerizando, van desapareciendo, y cuando hay esa ausencia de microtúbulos que formaban el uso acromático, entonces la membrana se va a estrangular prácticamente espontáneamente. Sin embargo, recuerden pues que al principio mencionábamos una proteína encargada de este proceso de estrangulamiento. Entonces ya esa imagen pues les ilustra ese proceso, y miren que vamos a tener dos células hijas prácticamente iguales. Esas fibras del uso acromático pueden subdividirse en tres tipos, que son las que van de lado a lado, que también se llaman polares, las cinetocóricas, que son las que cogen los cromosomas, y las astrales, que están alrededor del centríolo. El centríolo es la estructura a partir de la cual salen los microtúbulos. Bueno, ahí se cortó esa parte, pero dice movimiento de los cromosomas. Los cromosomas se pueden mover por medio de dos mecanismos, que es con la polimerización y despolimerización de tubulina A y B, o sea, agregando unidades de tubulina o quitándolas, o con proteínas generadoras de movimiento, que pueden ser dos: la dineína citoplasmática y la quinesina. No es quincesina, quinesina o la cinesina. Entonces miren que la dineína tiene un movimiento retrógrado que va de la periferia al centro de la célula, y la quinesina un movimiento anterógrado que va del centro a la periferia, pues inverso a la dineína o dinesina, también la pueden encontrar así. Entonces ahora sí, ¿cómo se regula el ciclo celular? El ciclo celular, ya saben las etapas, ya saben qué pasa en cada etapa, pero entonces hay que saber qué induce que se desarrolle cada una de esas fases. A la hora de hablar de ciclo celular, para poner esta imagen, esta diapositiva primero, tenemos dos tipos de proteínas que estimulan, que son las ciclinas, que son proteínas que se unen a las CDKs,
y las CDKs, que son cinasas dependientes de ciclinas. Entonces miren que dependen, o sea, es necesario que estén las dos para poder que se dé el ciclo celular. Este tipo de proteínas estimulan, y hay de varios tipos. Enseguida me voy a mostrar la imagen para ver cuáles se activan en cuál fase. Y hay proteínas inhibitorias. Entonces están las proteínas de la familia INK4, que son inhibidores de la cinasa 4p16. Las proteínas CYP, inhibidores de varias CDKs, entre ellas dos muy importantes como la P21 y la P53, que son proteínas supresoras de tumores, ahorita hablamos de ellas. Y la proteína o el gen del RB o la proteína del retinoblastoma, que se va a unir al factor de elongamiento 2 o E2F. Ahorita miramos el esquema de cómo es la regulación del ciclo en cuanto a la proteína del retinoblastoma del E2F. Volviendo a esta imagen, entonces miren que aquí puse estas cuatro figuritas como para ilustrarles. Miren que no coinciden necesariamente con la etapa de G1 y S, sino que por ejemplo acá en esta partecita blanca involucra el final de G1 y el inicio de S. Al principio entonces vamos a tener activa la ciclina D, y la ciclina D se puede unir tanto a CDK4 como a CDK6. Hasta más o menos las 2/3 partes de la primera etapa G1 va a durar esta estimulación por ciclina D. Luego, en el último tercio de esa etapa y el primer tercio más o menos de la etapa S, se activa la ciclina E con su CDK correspondiente, que es la CDK2. En la otra mitad de la fase S, en los 2/3 siguientes, se activa la ciclina A y la CDK2. Y en la última etapa, la etapa G2, se va a desactivar la ciclina A y se activa la ciclina B. Esta ciclina B, junto con otras proteínas que no es importante mencionar, activan algo que se llama el factor FPM o factor promotor de la mitosis. Gracias a este factor promotor de la mitosis se puede entrar en el proceso como tal de la mitosis. Pero además de esto, no es la única regulación que tiene el ciclo. El ciclo tiene algo denominado puntos de control, como les mencionaba en la imagen del principio, que se acuerdan que era un peaje con una célula. Y esos puntos de control son tres. El primero se da al finalizar G1 y antes de la etapa S. El segundo al finalizar G2 y el tercero se da en la metafase. Listo. En esta imagen vemos pues que realmente el proceso de división celular es un proceso altamente complejo y controlado. Miren que la célula todo el tiempo tiene que estar como preguntándose a sí misma si los cromosomas están bien, si la célula tiene el tamaño adecuado, si el entorno es favorable para la replicación o la división celular. Pero para evitarnos ver como esta imagen tan complicada y tan larga, más bien esta nos ilustra de mejor manera los tres puntos de control que les mencionaba. Entonces el primero al final de G1. Ahí nos preguntamos entonces, ¿será que la célula está lo suficientemente grande como para poder replicar su material genético? ¿Y qué tan favorable es el entorno alrededor de ella para poder llevar a cabo el proceso de división celular como tal? Si ese punto de control no permite que la célula continúe con sus procesos de ciclo celular normalmente porque la célula no está lo suficientemente grande o no, el entorno no la favorece o no es momento pues de que haya división, esa célula va a entrar en etapa de senescencia, G0. Luego al final de G2 está el segundo punto de control y nos preguntamos si qué tanta cantidad de ADN está replicado, si de verdad está todo el material genético replicado. De nuevo, qué tan favorable es el entorno y de nuevo qué tan grande es la célula. Y en la metafase nos preguntamos entonces, en esa etapa de máximo grado de compactación del material genético de los cromosomas, que si los cromosomas están alineados en el uso cromático. Listo. Sigamos entonces con los procesos de regulación. Vamos a ver en esa imagen lo que involucra a dos proteínas muy importantes, que es el gen de retinoblastoma y el factor de elongación, el factor de elongación 2. Miremos primero el texto. Entonces dice que el factor de transcripción E2F desencadena la replicación del ADN, o sea, el paso de G1 a S. Cuando el gen de retinoblastoma, la proteína del retinoblastoma, se encuentra unido al E2F, no ocurre la división celular. Es decir, funciona muy parecido a lo que mostré ahorita de securin y separasa. Como E2F promueve el paso de G1 a S, o sea, la consecución del ciclo celular tiene que estar controlado. Entonces vamos a ver cómo es ese control. En condiciones normales entonces tenemos que la ciclina D con su CDK4 se encuentran
como si se encuentran unidos a otra proteína que es P16. Hagan de cuenta que P16 es otra proteína supresora de tumores. Aquí está un poco mejor explicado, pero quiero decirles primero en la imagen porque es más fácil memorizarlo así. Entonces, cuando esa P16 no está unida al complejo ciclina D y CD4, ese complejo ciclina D y CD4 puede hiperfosforilar al gen del retinoblastoma. Y cuando hiperfosforilan a ese gen del retinoblastoma, entonces va a quedar libre el factor E2F. Y E2F, estando en libertad, puede promover el ciclo celular. Vamos a ver si de pronto con el texto queda un poco más claro. P16 impide que la ciclina D y la CD4 funcionen, por lo que no hiperfosforilan el retinoblastoma y no hay división celular. Miren acá lo que les decía ahorita. Aquí está inhibido por la P16, entonces esta está íntegra, esta unión. La hiperfosforilación del retinoblastoma libera E2F como les dije ahora y promueve la división celular. Eso es un dato que no está en el diagrama, pues, pero es bueno que lo tengan en cuenta. La ciclina E con la CDK es bloqueada por la P21. Acuérdense que la ciclina E está justo después de la D en el último tercio de la etapa G1 y el tercio inicial de la etapa S. Vamos a mirarlo otra vez el dibujito. Vean acá, ciclina E, ¿cierto? Entonces miren aquí. La P21 entonces, vamos a ver ahorita qué pasa con la P21, quién la llama, cómo funciona. Impide este paso de G1 a S. Listo. Sigamos entonces con este diagrama. Y eso es básicamente otro de los mecanismos de regulación del ciclo celular. Entonces ya llevamos dos, el de la anafase, bueno, llevamos más de hecho. El de la anafase, este de la proteína del E2F y el retinoblastoma, las ciclinas y la CDK, el factor promotor de mitosis, los puntos de control. Todos esos apartados que hemos visto hacen parte del proceso de regulación del ciclo celular. Listo. Aquí es fundamental, muy importante. Bueno, ya vamos a terminar con la tutoría, realmente es muy cortica. Pero aquí es muy importante hablar de algo que se llama las proteínas supresoras de tumores. Como ustedes saben, o como yo les dije ahorita, pues también, el ciclo celular debe estar controlado y cuando ese control es inefectivo, la célula se va a replicar de forma exagerada y de forma acelerada además en muchas ocasiones. Esa división exagerada puede estar mediada por muchos mecanismos. Por ejemplo, puede que se haya activado una proteína particular dentro de la cadena de ADN que promueva la división celular o que favorezca el ciclo celular. Así como de ejemplo, por si ustedes quieren investigar más de eso, el gen CMYC, C-MYC, es un gen que está relacionado con la formación de linfomas, en especial el linfoma de Burkitt. Y básicamente lo que pasa con ese gen es que se activa por mecanismos que van a ver más adelante en genética y esa activación lleva a que el ciclo celular se vea favorecido. Entonces ese favorecimiento del ciclo va a llevar a la producción exacerbada de células y de células inmaduras además. ¿Qué pasa además con eso? Puede que la célula tenga una mutación y que esa mutación, por ejemplo, pueda tener un potencial cancerígeno. De hecho, básicamente, diariamente, sí, cada día estamos desarrollando 4 tipos de cánceres diferentes, pero no los alcanzamos a desarrollar porque tenemos control sobre nuestro ciclo celular normal. Como les decía entonces, puede que la célula tenga una mutación que pueda llevar a un proceso cancerígeno o que lleve a la proliferación celular exagerada y que eso lleve pues como a etapas preliminares del cáncer o que sea un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Pero estas mutaciones no van a tener efecto en gran cantidad de las ocasiones debido a que tenemos proteínas dedicadas exclusivamente a controlar ese tipo de alteraciones que se llaman proteínas supresoras de tumores, el mismo nombre lo indica. Esas proteínas supresoras de tumores son muchas, son una gran familia de proteínas supresoras de tumores, pero las más importantes que vamos a tocar en este momento son la P53 o TP53, que es fundamental, y la proteína P21, que está relacionada con la función de la proteína P53. Listo. Entonces la proteína P53 es una proteína que tiene varios dominios a nivel del genoma. Tiene por ejemplo, como ven en la imagen, tiene un dominio de transactivación, un dominio rico en prolina, otro dominio que es de unión al material genético,
un quinto dominio de tetramerización, entonces tiene 4 subunidades y uno de regulación negativa, porque así como también podemos tener proteínas supresoras de tumores que regulan el ciclo en nuestro favor, también cuando ellas regulan demasiado el ciclo celular vamos a tener problemas o dificultades, entonces tienen que tener regulación negativa también. Esta proteína P53 se encuentra en el cromosoma 17 en el brazo corto, como ven aquí, cromosoma 17 P13. Esto significa cromosoma 17 brazo corto, y esto es pues como la región y la banda donde se encuentra, que ahora no nos corresponde como ver eso. Tiene en total 393 aminoácidos y es supremamente importante porque es la primera que se va a activar cuando hay una alteración dentro del ciclo celular. Entonces, si por ejemplo hay una metilación que es inapropiada o que hay una repartición inapropiada de cromosomas, por decirlo así, esta proteína se va a activar inmediatamente y va a tener la capacidad de alertar a la célula o va a reclutar otras proteínas, entre ellas la proteína P21, ¿cierto? Listo. Como ven en la imagen, la proteína P53 necesita de 4 subunidades funcionales. Si hay alguna mutación en alguna de esas subunidades, la proteína va a carecer de función, o sea, tiene que estar íntegra en toda su estructura. Listo. Está involucrada en una gran cantidad de funciones, pero a grandes rasgos, o lo más importante que tienen que tener en cuenta es que esta proteína se va a activar cuando detecta una alteración del ciclo celular, y en especial se va a activar para inhibir el paso desde G1 hasta la fase S. Listo. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando se activa, entonces va a reclutar, va a hacer bulla, por decirlo así, va a reclutar la proteína P21. Y la P21 va a ser la proteína efectora de la acción, ¿cómo decirlo? Como de la señalización mediada por P53, por decirlo de alguna manera. Como ven entonces acá, tiene muchas funciones. Se activa cuando hay daño del DNA, cuando hay presencia de oncogenes, cuando hay radiación ionizante, depresión de nucleótidos, hipoxia, cambios metabólicos, choque de calor, acortamiento de los telómeros, que recuerden que los telómeros es la parte terminal de los cromosomas. Y entonces lo que va a generar es una detención del ciclo celular, que la célula no se vaya a diferenciar, que la puede inducir a apoptosis inclusive. También puede, o sea, P53, a pesar pues de que aquí vemos que es como una célula que lleva a la muerte cuando la ve en malas condiciones para dividirse, no necesariamente la va a destruir. También puede reparar ese daño que se dio en el material genético. Pero también tenemos que tener en cuenta que una de las opciones, si no logra reparar ese material genético, es obviamente llevar a la apoptosis. O puede inducir a la senescencia celular, o sea, impedir que se replique y listo, no hay ningún problema. Bueno, hasta acá vimos como lo más importante del ciclo celular. Eso es básicamente lo que tienen que saber. Derivado del ciclo celular pueden haber alteraciones, como les dije al principio. Entonces puede ser que, por ejemplo, haya un número mayor o menor de cromosomas al final repartidos entre las dos células hijas. Eso tiene implicaciones muy graves a la hora del desarrollo del niño, por decirlo, sí, del niño. Entonces, aquí les pongo como las más comunes o las más importantes que deben de tener en cuenta para este examen. Entonces tenemos como primera opción el síndrome de Down, que es una trisomía 21. Estos pacientes pues tienen características clínicas, no diría, o sea, son fáciles de diferenciar, aunque no siempre. Entonces tendrían que mirar más bien como el cuadro general y ahí empezar a evaluar sus opciones. Luego está el síndrome de Patot, que corresponde a la trisomía 13, el síndrome de Edwards, trisomía 18. Cuando hay trisomía del cromosoma X, tenemos se desarrolla una condición que se conoce como metahembra o retardo, pues que está relacionado también con el desarrollo de un retardo mental derivado pues de ese exceso de cromosomas X. Aquí quiero hacer un paréntesis y una aclaración muy importante. Recuerden que nosotros tenemos dentro de nuestro genoma 2 copias de cada cromosoma, ¿cierto? Un cromosoma que viene del padre y un cromosoma que viene de la madre. Esto aplica para la gran mayoría de cromosomas.
Sin embargo, no aplica para los cromosomas X. Bueno, no, sí aplica. A lo que me refiero es que hay características diferenciales de los cromosomas X y Y, que obviamente no comparten los demás cromosomas. Listo. ¿Cuáles son las características importantes o que diferencian a los cromosomas X y Y? La primera entonces sería que el material genético o el ADN mitocondrial, mejor dicho, que está contenido entre los cromosomas X de las madres, solamente puede ser transmitido por las mujeres. Eso quiere decir que tanto hombres como mujeres lo heredan, pero un hombre está en incapacidad completa de transmitir ese material genético mitocondrial. Esa es una característica diferencial muy importante, porque hay enfermedades genéticas relacionadas con el cromosoma mitocondrial. Otra, que el cromosoma Y es el que define el fenotipo al final de la división celular. No hemos visto la parte de meiosis, pero estoy seguro que todos tienen como una noción de lo que son los cromosomas X y Y entonces tengan siempre presente para el momento en que vean meiosis, si no lo han visto en clase, que el cromosoma Y tiene una región especial que se llama la región SRY. Esa región SRY es la que permite que se desarrolle el fenotipo. Fenotipo es la apariencia física, lo que se ve por fuera, el fenotipo masculino. Entonces, si una persona tiene esa región SRY expresada, va a tener fenotipo masculino exclusivamente. No quiere decir que esa región SRY pueda estar únicamente en el cromosoma Y. Puede estar traslocada, o sea, puede estar movida de cromosomas, puede estar en otro cromosoma, pero igualmente, si está presente, se va a desarrollar el camino por la vía masculina. ¿Listo? ¿Qué implicaciones tiene eso entonces? Que a través de la historia o a lo largo de la historia se han utilizado técnicas de secuenciamiento y de registro genético para hacer una especie de seguimiento a los ancestros de la especie humana, a partir de esas características particulares de cada uno de los cromosomas X y Y que pueden diferenciar hombres de mujeres. Listo, eso es una anotación que quería hacerles que me parecía importante. Porque no es lo mismo hablar de los cromosomas 13, 14, 15, 2, 1 que hablar de los cromosomas X y Y. Bueno, eso solo para mencionar pues que por ejemplo acá miren que metahembra, retardo mental, es por una trisomía del X. No, en condiciones normales las mujeres tienen dos cromosomas X y uno de los dos cromosomas se inactiva. Entonces es seguro, prácticamente seguro, que toda mujer solamente tiene dentro de su vida normal uno de los cromosomas X funcionando. Sin embargo, si no hay ninguno de los dos cromosomas X que estén funcionando apropiadamente, eso va a ser una señal que imposibilite la vida de ese organismo. O sea, debe tener como mínimo uno de los dos X funcionando. No hay manera de que un organismo se desarrolle si no tiene al menos uno de los dos X funcionando. Si es mujer, clara, pues claro. Bueno, otra alteración entonces común es el síndrome de Klinefelter, trisomía XXY. Miren por ejemplo entonces que se puede deducir desde lo que les pongo ahí, que tiene fenotipo relativamente pues sí, casi masculino, pero con características femeninas. Entonces por ejemplo tiene ginecomastia, que es desarrollo como de una especie de pseudosenos, y otras características femeninas. Eso lo van a ver más bien en la parte de meiosis. Y por último, la última que les quise traer fue la del síndrome de Turner, que es aquella donde hay un solo X funcionando. Entonces miren que siempre es necesario que esté funcionando un solo X. Bueno, eso es como todo lo que está relacionado con el ciclo celular. Cualquier pregunta pues la pueden hacer en Facebook o pues nos buscan a lo largo de la semana como para aclarar cualquier dificultad que hayan tenido con la tutoría. Recuerden entonces que la parte de meiosis se verá con la sección de embriología. Vamos a ver si de pronto se puede hacer esa tutoría para la próxima semana. ¿Y listo? Recuerden entonces que... bueno, la bibliografía antes de que se me olvide. Para estudiar este ciclo celular, les recomiendo ese libro, Fundamentos Teórico-Prácticos de Biología Celular, la segunda edición. No sé si habrá más ediciones. Es un libro que es como... No es muy común verlo por ahí.
relativamente viejito, pero está muy bien explicado el ciclo celular, incluso con todas las fases de la profase. El capítulo 6 que corresponde a la mitosis, páginas 171-182. Si no lo encuentran ahí, pues pueden leerle cualquier libro de biología celular y molecular. No hay como ninguna dificultad en cuanto a la bibliografía, porque en todos los libros está muy completo. Igualmente, pues ya tienen las diapositivas. Yo les mando estas para que tengan como la versión actualizada de las diapositivas. Listo, preguntas, comentarios, ya saben que los pueden preguntar. Y ya, muchas gracias. Ojalá sí les haya servido la tutoría.